Hola, ¿qué tal, aprendices? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy, pues tenemos un nuevo video. En esta ocasión vamos a seguir con el capítulo número 2 de vectores. En el capítulo anterior empezamos a hablar sobre qué era un vector, sus principales características y también algunos conceptos fundamentales que nos iban a ayudar para desarrollar o comprender mejor este tema. Y quedó que íbamos a empezar con el método gráfico para la resolución de sistemas vectoriales. Así que vamos a empezar. Hamburguesito, push, dale play. Aprender es cool. Aquí tenemos entonces nuestro primer planteamiento. ¿De acuerdo? Yo voy a trabajar con GeoGebra o GeoGebra, no sé cómo se le diga, pero no necesariamente o no forzosamente tenemos que utilizar un sistema. Digo, en este caso, esta plataforma es gratuita, como lo comentaba en el capítulo anterior, nos va a permitir utilizar muchas cosas de manera más práctica, pero igual, si tú tienes un cuaderno cuadriculado o hojas milimétricas, también lo puedes desarrollar. Ok, pues bueno, nos plantean lo siguiente. Un jinete cabalga primero 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste. Y nos pide determinar la distancia total y el desplazamiento total. Bueno, la distancia total es simplemente sumar las dos distancias que ha recorrido el jinete y con eso podemos saber, bueno, 4 más 3 son 7. Por lo tanto, yo puedo poner de aquí que la distancia total es igual a 7 kilómetros. Pero ¿qué es esto del desplazamiento? Yo aquí lo puedo establecer. ¿Qué es el desplazamiento total? Esa es una excelente pregunta. Podemos observar aquí que estos dos movimientos tienen dirección y por lo tanto seguramente también tienen sentido. Tienen un número y tienen una unidad de medida, por lo tanto son vectores. Los voy a representar en mi plano cartesiano, para eso estamos aquí en GeoGebra. El primer paso siempre entonces va a ser ubicar, voy a mover tantito el problema para que lo podamos seguir observando mientras hago zoom. Voy a ubicarme en el punto 0,0. Ese va a ser mi punto de partida de todos mis vectores. ¿Sale? Ahí tenemos que empezar. Dice aquí que sale un jinete cabalga, no nos dice exactamente de dónde, pero nosotros podemos asumir que desde el punto en donde empieza a moverse el jinete, ese es nuestro punto inicial. Aquí en este software yo puedo escalar. ¿Qué quiere decir? Yo puedo moverme subiendo o bajando el zoom y con esto tengo medidas más grandes o más pequeñas según yo lo quiera. En este caso yo voy a escalar, es decir, yo voy a asumir que cada uno de estos cuadros que tengo aquí es 1 kilómetro. Derivado aquí lo dice, son 3 kilómetros al norte y 4 kilómetros al oeste. Si te fijas también, aquí tengo colocados y también los voy a acercar un poco. En esta ocasión los voy a acercar para poderme ubicar mejor mis puntos cardinales. Así es como los vamos a ubicar siempre en el plano cartesiano. El norte es arriba, el sur es abajo, el este es hacia acá y el oeste es hacia acá. Entonces, con eso ya en mente puedo empezar a desarrollar mi sistema vectorial. Entonces, si dice aquí que se movió 3 kilómetros al norte, entonces el siguiente punto donde se va a encontrar o donde termina el primer desplazamiento o el primer vector es aquí. Aquí hay 1 kilómetro, avanzó 2 kilómetros, 3 kilómetros. De aquí a aquí entonces debe haber una distancia de 3 kilómetros. Yo aquí con esta herramienta puedo determinar o puedo corroborarlo. Digo, aquí es más que obvio, pero en algunas ocasiones sí va a ser necesario garantizar. Más adelante vamos a ver otro ejemplo donde sí se requiere corroborar que efectivamente hay la distancia que nosotros queremos. En este caso pues sí, y también vamos a representarlo como vector. Ahí está. Una cosa importante, GeoGebra tiene unas dos herramientas de
de vector, pero a mí me resulta más fácil utilizarlo así como te lo estoy mostrando. Pero adelante, si encuentras algún otro video tutorial donde utilicen las herramientas únicamente de vector, también lo puedes utilizar. En este caso, por ejemplo, aquí no me ayudan mucho a mí porque me muestra medidas coordenadas polares. En ese sentido, pues es otro tema que más adelante se ve y no siempre es un tema específico de bachillerato. Entonces nos vamos a quedar ahí. Muy bien, y después dice que el jinete cabalgó 4 kilómetros hacia el oeste, es decir, para acá. Pero yo no voy a empezar de aquí para acá. No, viéndolo con un poquito de sentido o razonamiento, tenemos que intuir que si ya llegó aquí, es de aquí que va a hacer su nuevo desplazamiento. Por lo tanto, de este punto a este punto se tiene que mover 4 kilómetros. Por lo tanto, voy a marcar aquí. Y de todas maneras lo puedo corroborar. Aquí hay 1 kilómetro, aquí hay 2 kilómetros, 3 kilómetros, 4 kilómetros. Perfecto. Entonces ahí está. Trazo un nuevo segmento y marco nada más que es un vector. Esto me sirve para indicar que es un vector. Ahí está. Ahí es donde termina, ahí es donde llega el jinete. Lo que yo quiero saber entonces es su desplazamiento, es decir, qué tanto se alejó del punto de partida. Si yo dijera que son 7 kilómetros, estaría equivocado, porque yo puedo seguir avanzando 7 kilómetros hacia acá y no lo voy a encontrar. Yo puedo ir avanzando 7 kilómetros hacia acá y tampoco lo voy a encontrar. En realidad, su desplazamiento es en línea recta la distancia que hay de C a A. Eso es un desplazamiento. Y aparte debe de tener las siguientes características: un punto de origen, una dirección y un sentido. Por lo tanto, el desplazamiento es un vector. Y aquí, al ser el equivalente a estos dos vectores, entonces también estamos hablando de un vector resultante. De tal manera que el desplazamiento total, cuando estamos hablando de vectores, es el vector resultante. Aquí me indica que es una distancia, hay una distancia de 5 kilómetros hacia el noroeste, ¿de acuerdo? Está intermedio entre el norte y el oeste, por lo tanto, esa sería la respuesta. Su desplazamiento total son 5 kilómetros al noroeste. Únicamente pongo aquí mi flecha, tiene que ir obviamente en sentido de A a C, es decir, del punto de origen al punto final, a donde terminó. Y es exactamente, o sea, si yo me hubiera movido, o si el jinete hubiera cabalgado en esta dirección y sentido, hubiera llegado al mismo punto. Recuerda lo que dijimos en el capítulo anterior. El vector resultante normalmente es el equivalente a un sistema de vectores. Entonces, ya nada más para terminar, voy a marcarlo aquí en rojo. Y lo vamos a hacer un poco más grueso para remarcar. Ahí está. Ese entonces es mi vector resultante. Y en caso de movimientos es mi desplazamiento. Entonces voy a ponerle aquí que ya sé la distancia total y también ya sé cuál es mi desplazamiento total de 5 kilómetros al noroeste. Y como te digo, así es la forma correcta de encontrar a alguien. Si nosotros quisiéramos encontrar al jinete, tendríamos que decir, o una de dos: muévete 3 kilómetros al norte y después 4 kilómetros al oeste, o simplemente en un solo vector decir desplázate 5 kilómetros al noroeste, y así lo encontrarás. Yo no le puedo decir desplázate 5 kilómetros porque, como te digo, no sé si es hacia arriba, no sé si es hacia abajo, a la izquierda o hacia la derecha. En cambio, con un vector es más preciso y es más eficiente. Esa es la idea, a veces el punto central de los vectores. Ahora imaginemos por un momento que no son desplazamientos, es decir, no es un jinete moviéndose. En realidad, y yo voy a quitar este vector, poniendo el ejemplo que habíamos visto el otro día, en el primer capítulo, vamos a suponer que en realidad son dos personas jalando una caja. Ahí estoy moviendo mi vector
lo puedo hacer de forma paralela. Ahí está, lo desplacé de aquí para acá, nada más para mostrarte la idea. Si una persona estuviera jalando hacia arriba y otra lo estuviera jalando hacia el oeste, la caja no sería ni para arriba ni para el oeste, se iría en diagonal. Y aquí es donde terminaría la caja después de aplicarle las dos fuerzas al mismo tiempo. Eso aquí es un vector resultante y en este caso es también el desplazamiento que tendría una caja al aplicarle unas fuerzas. Vamos a ver otro ejemplo entonces. Espero que con esto ya quede un poquito más claro. 2 horas después. Dice que una lancha realiza los siguientes movimientos. Ahora volvemos con Kid, la lancha increíble. Rápido, Kid, tras los traficantes de camarón. Primero 30 metros al oeste, después 25 metros al norte, a continuación 40 metros al este y por último 25 metros al sur. De igual manera, si quisiéramos encontrar la distancia total, tenemos que sumar todas estas cantidades. La distancia total que recorrió esta lancha en este caso sería 25 más 25 son 50 y 50 y 40 serían 90. 90 más 30 serían 120 metros, es decir, la lancha recorre 120 metros, esa es la distancia total. Ahora bien, también nos queremos encontrar el desplazamiento y en este caso fíjate muy bien que yo cambié o moví la escala. Ahora cada una de estas líneas o de estos cuadros, perdón, cada uno de estos cuadros ya no vale 1, ahora para mí va a valer 5 porque así es más fácil que yo haga la progresión de los desplazamientos aquí en mi mapa. Entonces yo lo puedo cambiar a lo que yo quiera o lo que yo necesite. Si por ejemplo aquí dijera 300 metros, entonces tengo que mover mi escala para que cada cuadro valga 100 metros, por ejemplo. Y lo mismo tengo yo que hacer en, por ejemplo, en un cuaderno o en una hoja milimétrica. Vamos a ver entonces. Dice que se mueve 30 metros al oeste. Volvemos otra vez. Mi punto de partida tiene que ser 0,0 y a partir de ahí me muevo 30 metros. Aquí hay 5, 10, 15, 20, 25, 30. Aquí está. Voy a mover tantito el oeste. Bueno, no el oeste, sino el letrero que dice que oeste para que no me estorbe en mis representaciones. Voy aquí a poner el segmento para irme guiando. También esto es importante para que yo sepa cómo va la progresión de la lancha, es decir, cómo va el avance de la lancha. Ahora, ya que llegó a esa posición, sube 25 metros al norte. Entonces 5, 10, 15, 20, 25, aquí no hay problema. Sé que el punto va aquí y sé que tengo que trazar una línea. Ahí está. A continuación, se mueve 40 metros al este, es decir, para este lado. Aquí sí, si de aquí a aquí hay 30, bueno, aquí 10 más, entonces me deben dar los 40. Aquí sí tengo que medir y garantizar que efectivamente me dé una distancia de 40, dado que ya no hay una referencia como tal que me diga aquí 40. Estoy sumando estos 30 más estos 10 y efectivamente aquí me da una distancia de 40. Esto es muy importante. En mi experiencia de repente eso nos cuesta un poco comprender la idea. Al final de cuentas no nos estamos referenciando, aunque así pareciera, con las coordenadas, sino simplemente nos están sirviendo para encontrar la dirección en la que está viajando la lancha, en este caso. Por lo tanto, de aquí a aquí sí hay una distancia de 40 contando los cuadros, no contando la coordenada. Porque me podrías decir aquí, bueno, ¿cómo es que llego a 40 si aquí dice 10? No, en realidad se está desplazando 40 porque estoy contando la progresión en cuadros de 5. Si yo lo sumo, sí me da efectivamente los 40. Muy bien. Y por último dice que baja 25 metros hacia el sur. Bueno, aquí hay 5, aquí hay 10, aquí hay 15, aquí hay 20, aquí hay 25. Quiere decir que llega a este punto. Muy bien. Ahí termina la lancha, hoy se detiene la lancha aparentemente, en el ejemplo así es. Recuerda que recorrió 120 metros, pero si yo quiero saber su desplazamiento es la distancia que hay del punto inicial al punto final.
y en este caso en línea recta, siempre en línea recta. Y en este caso son solamente 10 metros. Es decir, aunque en distancia fue un gran número, aquí realmente su desplazamiento está muy cerca del punto donde partió. Es decir, lo que se alejó es muy poco. En este caso son 10 metros nada más. Entonces, lo importante aquí es qué tan lejos llega o qué tanto se aleja del punto de origen. Y como te digo, aquí, si yo estuviera en este punto A y me pidieran encontrar a la lancha, tendrían que decirme no que avanzara 120 metros, porque no sabría hacia dónde. Tendrían que decirme que me desplace 10 metros hacia el este, y efectivamente si me desplazo 10 metros hacia el este, ahí lo voy a encontrar. Por lo tanto, un vector nos va a ayudar siempre a ubicar la posición final de un objeto, de un cuerpo, de una lancha en este caso, en movimiento. Con esto vamos a cerrar el día de hoy, este capítulo, y en el próximo vamos a seguir trabajando con vectores y el sistema gráfico, que es esto que estamos haciendo, y le vamos a incursionar ángulos. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo el día de hoy. Te agradezco que estés viendo este video y espero te sirva y lo puedas compartir para que más gente le ayude. Gracias, muchísimas gracias. Doy clases los jueves, no cobro mucho. Gracias por ver nuestro video. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como Aprender School. No olvides darle like al video si te gustó y compartirlo con tus amigos.